Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. 12 años juntos parecen mucho cuando los recuerdas de golpe, pero yo podía describir cada etapa de nuestra vida como si fuera una película: los primeros viajes, la emoción de comprar nuestro piso en Madrid, las noches eternas hablando de sueños que hoy me parecen mentira. Javier, ¿te imaginas cuando tengamos hijos?, solía decirle, y él respondía con esa sonrisa tranquila que tanto me tranquilizaba. Nos casamos jóvenes, con la ilusión intacta y una cuenta conjunta que crecía con sacrificio y trabajo duro. Él, consultor en una empresa exigente; yo, diseñadora gráfica con proyectos que me apasionaban. No éramos ricos, pero lo teníamos todo: estabilidad, respeto y, creía, amor verdadero. Mi mundo giraba en torno a esa seguridad, a la idea de que éramos un equipo contra el mundo. Qué ingenua fui, porque mientras yo lo veía como mi compañero, él ya había empezado a jugar en otro tablero. Nuestra vida parecía tan normal que nunca pensé que bajo esa rutina hubiera un terremoto oculto. Él salía temprano, traje impecable, beso rápido en la frente y un "nos vemos luego, cariño", mientras yo preparaba mi café pensando en mis proyectos de diseño. Teníamos una cuenta conjunta que nos daba seguridad, hablábamos de viajes y reformas en casa como cualquier pareja estable. Por las noches, cocinábamos juntos, veíamos series, reíamos con tonterías. «Qué suerte tengo contigo», solía decirme él, y yo me lo creía, confiada. Pero poco a poco esa sensación de calma se volvió monótona. Había algo en sus ojos, un brillo extraño que no supe leer. Nunca pensé que la estabilidad pudiera ser tan frágil. Ese piso de paredes blancas guardaba más secretos de los que podía imaginar, y pronto empezaría a descubrirlos. Yo era de las que dejaba el móvil en la mesa sin contraseña, de las que contaban cada detalle del día sin ocultar nada, porque así es como entendía el amor: confianza plena. «Javi, te dejé el coche con gasolina», le decía como si el cuidado mutuo fuera natural, y él respondía con un simple «gracias, eres la mejor». No había celos, no había dudas, solo esa sensación de que éramos invencibles juntos. Mis amigas decían que era afortunada, y yo sonreía porque lo sentía así. Incluso en las discusiones pequeñas, siempre terminábamos riendo. Era imposible pensar que un hombre que me miraba así fuera capaz de herirme. Pero los ciegos no ven la sombra que los sigue, y yo estaba a punto de chocar contra la oscuridad más dolorosa de mi vida. Todo empezó como un leve temblor, detalles que cualquiera podría ignorar, mensajes que contestaba en otra habitación, risas ahogadas mientras hablaba por teléfono, y esa nueva costumbre de llevar el móvil hasta el baño. ¿Quién era?, le preguntaba con curiosidad, y él, sin mirarme, decía: «un compañero del trabajo, nada importante». Pero su voz tenía un matiz distinto, una distancia que nunca había sentido. Empecé a notar que llegaba más tarde, con excusas vagas: tráfico, reuniones, clientes exigentes. Yo quería creerle, pero mi instinto empezó a murmurarme algo incómodo. Como una gota constante, esa sensación crecía, y mi corazón, aunque negado, empezaba a prepararse para un golpe que no quería recibir. Ya no había esos abrazos espontáneos al llegar, ni esas charlas interminables antes de dormir. En su lugar, había silencios pesados, sonrisas forzadas y un cansancio extraño en su rostro. «¿Estás bien?», le pregunté una noche, y él solo dijo: «mucho trabajo, ya sabes». Pero no era solo eso: había ropa nueva que nunca vi comprar, gastos que no reconocía y un perfume diferente que no era mío. Yo me repetía que estaba exagerando, que todo matrimonio tiene rachas, pero las mujeres sabemos leer entre líneas, y esa novela silenciosa que escribía Javier tenía un lenguaje que dolía. Algo estaba cambiando, y yo, sin quererlo, ya era otra persona, más alerta, más desconfiada. Un viernes cualquiera me envió un mensaje corto: «no me esperes despierta, llegaré tarde». Era seco, sin el tono cariñoso de antes, como si el tiempo con nosotros ya no le importara. Ese fin de semana no hubo planes, ni cenas, ni risas,
Él estaba ausente incluso cuando estaba en casa. Se encerraba con el portátil, salía a llamadas misteriosas y parecía evitar mi mirada. «¿Seguro que todo va bien?», insistí, y él me besó la frente sin contestar. Aquella noche, mientras intentaba dormir, algo en mi interior gritó que aquello no era cansancio, era distancia. Y lo que estaba a punto de descubrir me cambiaría para siempre. Aquella noche el silencio era tan espeso que podía escuchar mi propio corazón. Estaba en la cama fingiendo leer cuando escuché la llave girar despacio, como si no quisiera hacer ruido, y esa simple precaución encendió una alarma en mi pecho. Bajé el libro, cerré los ojos y regulé mi respiración como si ya estuviera dormida, pero mis oídos estaban atentos. El sonido de sus pasos era diferente, más cauteloso, más pesado, como si llevara un secreto colgado del hombro. «No hagas ruido, que no te oiga», susurró para sí mismo, y mi piel se erizó. No entendía por qué alguien que siempre llegaba con naturalidad ahora parecía un ladrón en su propia casa. Cada segundo que pasaba aumentaba mi ansiedad y sentía que algo estaba a punto de estallar. Mi cuerpo entero estaba tenso, sentía el colchón hundirse ligeramente cuando se sentó al borde de la cama y el crujido de su chaqueta al apoyarse. Yo, inmóvil, escuchaba cómo encendía la pantalla del móvil, el brillo filtrándose a través de mis párpados cerrados. Entonces, un sonido breve, el de un mensaje de voz enviado con prisa. «Cariño, ya estoy en casa, mañana te veo, no puedo esperar para abrazarte», susurró, y mi alma se desgarró porque esas palabras no eran para mí. Tuve que contener el aliento para que mi respiración no delatara el temblor que recorría mi cuerpo. Cada segundo se volvía eterno y mi mente empezó a unir piezas que no quería aceptar. El audio fue corto, pero suficiente para romper el cristal de mi confianza. Su tono suave y cálido estaba reservado para otra mujer, y esa certeza me clavó un frío imposible de describir. Abrí los ojos solo cuando escuché la puerta del baño cerrarse y aproveché esos segundos para procesar lo que había pasado. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo? Me mordí los labios para no llorar, porque si algo tenía claro era que no podía dejar que supiera que había descubierto su doble vida. Esa noche decidí que si iba a sufrir, al menos sería en silencio hasta tener todas las respuestas. Y eso era solo el principio de una verdad que dolería más de lo que imaginaba. La mañana siguiente actué como si nada hubiera ocurrido, preparé café, sonreí y dije, «Buenos días», con una calma que me sorprendió a mí misma. Él estaba distraído, con el móvil siempre cerca, como si guardara un tesoro peligroso. Durante el desayuno, recibí otra pista, un mensaje entró y él se levantó de golpe, diciendo que debía atender una llamada urgente. Mi corazón latía desbocado, pero mis labios guardaron silencio. En ese instante decidí que si quería saber la verdad debía hacerlo con inteligencia, no con gritos. Y la primera regla sería, no dejar que él sospechara que ya lo había visto todo. Esa frialdad suya empezó a convertirse en un espejo para mí, lo observaba con otros ojos, como si cada gesto suyo fuera una pista de un rompecabezas que aún no tenía completo. Cada vez que sonaba el móvil, un pequeño nudo me apretaba el estómago. Una noche, mientras lavaba los platos, lo escuché reír con alguien al teléfono y decir, «Eres lo mejor que me ha pasado». Mi mundo se detuvo, pero mis manos siguieron frotando el vaso como si nada. Comprendí que estaba viviendo con un desconocido y que la única manera de sobrevivir a ese dolor era hacerme más fuerte. Mi instinto ya estaba en alerta máxima, y pronto daría el siguiente paso. A la mañana siguiente me obligué a actuar como si nada hubiera pasado, preparé el desayuno, le di un beso ligero y sonreí mientras por dentro me consumía la rabia. «¿Dormiste bien?», me preguntó, y tuve que tragarme la respuesta que ardía en mi garganta. «Sí, claro», dije con calma, mientras observaba cada uno de sus movimientos como si fueran pistas de un juego cruel. Guardaba el móvil cerca, casi pegado a su mano, y eso me confirmaba que había algo que proteger. Yo, en cambio, empecé a guardar silencio, a escuchar más y hablar menos.
Sentía que cada sonrisa mía era una máscara que ocultaba un volcán a punto de estallar. Decidí que si quería la verdad debía ser astuta, no podía confrontarlo sin pruebas porque un hombre como Javier sabría cómo mentir. Así que mientras él trabajaba, yo empezaba a trazar mi propio plan. Revisé agendas, recordé sus horarios y empecé a observar patrones, llamadas a la misma hora, salidas que coincidían con mensajes recibidos. Cada detalle lo anotaba en mi mente como si fuera una investigadora en su propio matrimonio. No es celos, es instinto, me repetía, y esa frase me daba fuerza. Algo me decía que lo que iba a encontrar no solo rompería mi corazón, sino que cambiaría mi vida entera. Un día, mientras él estaba en una reunión, encendí el portátil y entré a la banca online. Lo que vi me dejó helada. Había transferencias recientes a nombres que no conocía, cantidades importantes que salían de nuestra cuenta conjunta como si fueran simples gastos. ¿Qué es esto, Javier?, quise gritar, pero solo guardé la información en silencio. Abrí cada movimiento, cada pago, y vi joyerías, restaurantes caros, viajes de fin de semana. Mi corazón latía desbocado mientras imprimía cada extracto. Necesitaba pruebas para cuando llegara el momento. Cada cifra era una puñalada, pero también un ladrillo más para el muro que pensaba levantar. No eran compras al azar, había un patrón claro, una vida paralela que yo no conocía. Restaurantes que jamás habíamos visitado juntos, hoteles de lujo en ciudades cercanas, flores compradas en fechas que no tenían sentido. Sentí una mezcla de dolor y furia. Mientras yo recortaba gastos para nuestro futuro, él derrochaba en alguien más. Todo sale de nuestro dinero, me dije, y ese pensamiento fue la chispa que encendió mi determinación. No era solo una traición emocional, era un robo a nuestra vida en común. Y esa certeza me dio una claridad que no había tenido hasta ese día. Cada vez que miraba esos extractos sentía que se me clavaban agujas en el alma. Ese dinero no era solo suyo, era nuestro, fruto de madrugones, proyectos, sacrificios. Pensar que lo usaba para impresionar a otra mujer me provocaba náuseas. Quise enfrentarlo, pero mi razón me detuvo, necesitaba más, necesitaba todo. Cerré el portátil y respiré hondo, si él jugaba, yo también jugaría, pero con mis reglas. A partir de ese momento mi matrimonio ya no era una historia de amor, era una estrategia. Y lo que aún no sabía era que estaba a punto de descubrir algo mucho peor que los números. Fue una compañera de trabajo la que, casi sin querer, me dio la primera pista fuera de casa. Se acercó mientras tomábamos café y susurró: «Vi a Javier en Malasaña, iba con una mujer rubia y no parecía una reunión de trabajo». Sentí que la sangre me bajaba de golpe, pero logré sonreír y fingir que no me importaba, mientras por dentro un huracán me sacudía. «Gracias por decírmelo, no digas nada a nadie», respondí con voz firme, y esa fue la primera vez que sentí que ya no era solo una esposa engañada, sino una mujer que estaba despertando. Esa tarde decidí que ya no iba a vivir en la oscuridad, que cada palabra y cada mirada serían piezas para armar el puzzle. Decidí buscar más, revisé facturas, papeles olvidados en la mesa y encontré un recibo de una floristería con una dedicatoria: «Para Patricia G., con todo mi amor». Ese nombre me quemó los ojos, no por quién era, sino por lo que significaba. Ya no era una sospecha, era un hecho. Me quedé inmóvil, con el papel temblando en mis manos, mientras la rabia y la tristeza se mezclaban en mi garganta. «Patricia», murmuré, saboreando cada sílaba como si fueran veneno. Cerré el puño y guardé el recibo en mi bolso. Esa mujer ahora tenía rostro, y yo iba a descubrirlo todo. Mi oportunidad llegó una tarde cualquiera cuando él dejó su móvil sobre la mesa mientras se duchaba. El corazón me latía tan fuerte que casi podía oírlo, pero mis manos fueron rápidas. Deslicé la pantalla y allí estaba, mensajes llenos de corazones, fotos de viajes y una frase que me rompió: «Gracias por el apartamento, amor, es más de lo que soñé». Sentí un vacío helado en el pecho, pero no lloré. Tomé fotos, guardé cada detalle, cada palabra, porque la traición ya no era solo emocional, era financiera, era una burla.
Cerré el móvil y sonreí cuando salió del baño, como si nada. ¿Un apartamento? ¿Con nuestro dinero? Me hervía la sangre, pero la calma era mi mejor arma. Esa noche me miró y dijo, «Estás rara, ¿todo bien?» Y yo sonreí con dulzura, «Claro, solo estoy cansada». En mi mente, cada gesto suyo era una afrenta, cada palabra una mentira, pero sabía que el silencio me estaba dando ventaja. No era momento de enfrentamientos, era momento de estrategia. Cada euro que salía de esa cuenta era una prueba más, y cada mentira que pronunciaba era un clavo más en su ataúd. No podía perder tiempo. Al día siguiente llamé a un viejo amigo abogado y le pedí una reunión discreta. Le conté todo, cada detalle, cada movimiento sospechoso, y él me escuchó con calma. Reúne todas las pruebas posibles, mientras más mejor, y no lo enfrentes hasta que sea necesario, me aconsejó. Salí de ese despacho con una determinación que no recordaba haber sentido nunca. Ya no era solo una mujer herida, era alguien que iba a recuperar lo que era suyo. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad, y lo mejor estaba por venir. El abogado me pidió más información, así que pasé noches revisando documentos. En una carpeta olvidada encontré copias de escrituras recientes a nombre de Patricia, con transferencias que salían directamente de nuestra cuenta. Sentí un nudo en la garganta, pero mi mano estaba firme mientras hacía fotos con el móvil. Esto es oro, pensé, cada firma suya era una confesión silenciosa. Cuando se acostaba, yo me quedaba en el salón, iluminada por la pantalla del portátil, siguiendo cada rastro. Descubrí que incluso había pagado muebles y reformas para aquel apartamento. Nada de esto iba a quedar impune, y yo empezaba a sentir que el poder cambiaba de manos. Cuanto más buscaba, más encontraba, bolsos de marca que yo nunca tuve, relojes de lujo, escapadas de fin de semana que coincidían con mis viajes de trabajo. Cada recibo era una bofetada, cada gasto un insulto a nuestra historia. Una vez más comprobé los extractos y vi pagos en hoteles de 5 estrellas, mientras yo creía que él trabajaba, estaba viviendo otra vida. Así que este era el Javier que yo no conocía, pensé con amargura. Esa mujer había recibido más atenciones en meses de las que yo tuve en años, pero lo peor aún estaba por salir a la luz. Un detalle me heló la sangre. Entre las cuentas apareció una tarjeta adicional vinculada a la nuestra, con el nombre de Patricia. No podía creerlo, se la había dado como si fuera suya, como si todo ese dinero no significara nada. Cerré los ojos y respiré hondo para no gritar, la traición ya no tenía matices, era descarada. Guardé capturas, imprimí los movimientos y hasta envié copias al correo de mi abogado. Mi silencio se había convertido en mi mejor aliado, y cada descubrimiento solo aumentaba mi fuerza. Sabía que pronto llegaría el momento de mover la primera ficha. Aquel hombre que me hablaba de ahorrar para el futuro, que decía preocuparse por las facturas, estaba financiando un romance de lujo. Lo miraba a los ojos y él sonreía sin saber que cada gesto era una mentira más. Una noche, mientras cenábamos, me dijo, «Tenemos que ser prudentes con el dinero». Tragué el vino con calma y respondí, «Tienes razón, hay que cuidar cada euro». Si supiera que yo ya sabía que los nuestros volaban a otra casa, a otra cama. Mi rabia estaba contenida, pero cada día me sentía más lista para dar el golpe. El tiempo jugaba a mi favor, así que decidí no precipitarme, fingía cariño, le hacía preguntas inocentes y sonreía más que nunca. «Estás diferente», comentó un día, y yo solo dije, «será el trabajo». En realidad, mi mente era un tablero y cada movimiento suyo una pieza que yo colocaba con cuidado. No quería que sospechara nada porque cuanto más confiado estuviera, más grande sería la caída. Cada noche, al mirarlo dormir, me prometía que no iba a dejar pasar ni una sola injusticia. Y la siguiente prueba sería la más clara hasta ahora. Aquella noche volví a fingir que dormía y lo escuché grabar otro audio, esta vez más largo. Su voz era suave, casi temblorosa. «Patricia, eres lo mejor que me ha pasado, lo nuestro es para siempre».
Sentí un escalofrío que me recorrió entera, pero mi cuerpo permaneció inmóvil como una estatua. Cada palabra era un cuchillo, pero también una prueba que confirmaba que había dejado de ser mi marido hacía tiempo. En mi mente ya no había dudas, solo un plan claro: reunir cada evidencia, cada audio, cada factura. Esperé a que se durmiera y anoté la hora exacta. Si él creía que me engañaba, pronto descubriría lo equivocada que estaba. Cuando amaneció, ya había tomado la decisión más importante de mi vida. No iba a llorar, iba a actuar. Preparé café, sonreí y lo besé en la mejilla como si nada, mientras en mi interior dibujaba una estrategia perfecta. Pasé la mañana revisando las capturas, guardando los recibos en carpetas con fechas y hasta enviándolos a un correo secreto. Si esto termina en un juzgado, voy a ganar, me repetía mientras sentía una calma extraña, casi fría. Sabía que cada gesto amable era un disfraz, y ese disfraz me daba poder. Llamé al abogado y le pedí otra cita. Llevaba todo en una carpeta negra que parecía más pesada que mi propio cuerpo. Él revisó cada prueba, cada detalle, y asentía con la cabeza. Esto es sólido, puedes reclamar absolutamente todo lo que se compró con dinero común. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también una chispa de furia. ¿Cómo había sido tan ingenua? Salí de esa oficina con una fuerza que no recordaba tener. Ya no era solo venganza, era justicia. Y la justicia, esta vez, tenía mi rostro. El abogado me pidió paciencia y yo entendí que la calma sería mi mejor aliada. Deja que él siga gastando, cada euro es una prueba más, me dijo, y esas palabras se clavaron en mi mente como un mantra. Así lo hice, no dije nada, lo dejé vivir su mentira mientras yo fortalecía la mía. Cada risa suya, cada salida misteriosa, era un paso más hacia su propia caída. Yo me convertí en la actriz principal de una obra silenciosa, esperando el momento perfecto para el aplauso final. No pasó mucho hasta que vi una transferencia mayor que todas las anteriores. El concepto era el mismo, el nombre de Patricia brillaba como una cicatriz en la pantalla. Me quedé helada, pero la rabia ya no dolía, ahora era gasolina. Hice capturas, guardé todo y sentí que había llegado el momento de cerrar el telón. Esa noche lo abracé con ternura, como si nada importara, mientras pensaba, no sabes que mañana todo cambiará. Y esa certeza me hizo sonreír por primera vez en semanas. Ese día me convertí en actriz sin saberlo, le preparé su plato favorito, reí con sus bromas y le pregunté con dulzura por su trabajo mientras por dentro ya no quedaba nada de amor, solo estrategia. Estás más cariñosa últimamente, comentó con una sonrisa, y yo respondí, me gusta verte feliz. Cada gesto mío era calculado, cada palabra meditada para que él no sospechara que su castillo de mentiras estaba rodeado. Por las noches, cuando dormía, repasaba mis pruebas una y otra vez, asegurándome de no dejar un solo cabo suelto. Nada podía salir mal porque solo tendría una oportunidad para arrasar con todo. Sabía que tarde o temprano iba a necesitar apoyo, así que hablé con mi madre y mi hermano en la más absoluta discreción. Al principio se quedaron en shock, luego la rabia se les notó en los ojos. No puedo creerlo, siempre parecía tan perfecto, dijo mi hermano, apretando los puños. Mi madre me abrazó fuerte, no vas a pasar esto sola, hija. Tenerlos de mi lado me dio una fuerza inesperada, como si de pronto todo el peso se aligerara. Me prometí que nada ni nadie me haría retroceder, y ellos serían testigos de mi venganza más silenciosa. Sabía que había llegado el momento cuando vi que nuestra cuenta conjunta bajaba de forma sospechosa, casi al límite. No podía dejar que un solo euro más saliera de ahí. Fui al banco con las manos firmes y la voz tranquila, como si solo fuera a hacer una consulta rutinaria. Quiero bloquear las tarjetas, cambiar las contraseñas y cancelar cualquier movimiento adicional, dije, y la empleada me miró sorprendida por la seguridad en mi tono. Salí de allí con la sensación de que el poder, por fin, estaba en mis manos. Esa noche sería distinta. Volví a casa con una calma extraña, como quien guarda un secreto explosivo. Él llegó tarde,
como siempre, y ni siquiera se dio cuenta de que todo había cambiado. En la cena intentó pagar un pedido desde su móvil y frunció el ceño. Qué raro, no me deja. Yo sonreí y le serví vino. Seguro es un fallo técnico. Por dentro, mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, sino de satisfacción. Cada gesto suyo de desconcierto era un premio para mí, una victoria silenciosa que apenas comenzaba. Esa misma noche, mientras veía televisión, lo escuché maldecir desde el despacho. ¿Qué pasa con mi tarjeta? Fui hasta allí, fingiendo preocupación. ¿Todo bien, Javi? Él estaba pálido, los ojos clavados en la pantalla, como si el mundo se le viniera encima. No funciona nada. ¿Hiciste algo?, preguntó con un tono cortante. Lo miré con calma, sosteniendo su mirada, y sonreí apenas. ¿Yo? Solo soy tu mujer. En ese instante entendí que el juego estaba a punto de terminar y que el siguiente movimiento sería el más duro. Cuando vi su rostro desencajado por el bloqueo, supe que había llegado el momento. Me apoyé en el marco de la puerta y, con voz serena, solté: ¿Quién es Patricia? Él levantó la cabeza bruscamente, como si hubiera escuchado un disparo, y sus labios temblaron antes de articular un ¿qué dices? Me acerqué, dejando las carpetas sobre la mesa. Fotos, transferencias, mensajes. Te lo pregunto otra vez, ¿quién es Patricia? La sangre desapareció de su cara y entendí que había tocado la herida exacta. Ese silencio suyo era la confirmación que necesitaba, y aún no había empezado a hablar. Su boca intentó construir excusas que no tenían pies ni cabeza, balbuceó frases sobre una clienta importante, solo negocios, pero cada palabra chocaba con las pruebas que deslicé ante él como si fueran cartas ganadoras. ¿Un apartamento es un negocio?, pregunté con una calma que le heló la piel. Me miró como un niño descubierto robando, incapaz de sostener mi mirada. No sé qué decir, murmuró, y yo solo sonreí con ironía. Entonces no digas nada. Sentí que el poder cambiaba de manos, y esa sensación era más fuerte que cualquier lágrima. Por primera vez en años lo vi vulnerable, acorralado por la verdad. Intentó tocarme el brazo, pero me aparté como si quemara. Perdóname, podemos arreglarlo, dijo con una voz que sonaba hueca, pero no había nada que arreglar. Lo único que quiero es justicia, respondí, y vi cómo su expresión se quebraba. El silencio entre nosotros se llenó de todos los años de mentiras que yo no había visto. Sabía que ya no había vuelta atrás, ese matrimonio había muerto y solo quedaba la liquidación final. Me incliné sobre la mesa, lo miré a los ojos y pronuncié la frase que lo dejó sin aliento. Ese apartamento lo compraste con mi dinero, ahora será parte del divorcio. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus manos temblaban sobre el teclado apagado. Quiso hablar, pero le levanté la mano. No digas nada, ya no me interesa. En ese instante no era solo una esposa traicionada, era una mujer que había recuperado su voz. Y todavía faltaba el paso más importante, liberarme de él para siempre. Sin darle tiempo a reaccionar, tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado. Mi voz era firme, segura, como si llevara años ensayando esa llamada. Quiero iniciar el proceso de divorcio, tengo todas las pruebas, dije mientras él me miraba con una mezcla de pánico y rabia. Colgué y lo miré por última vez como mi marido. Esto se acabó. No hubo gritos, solo un silencio denso que cortaba el aire. Y en ese silencio entendí que estaba empezando la mejor etapa de mi vida. El proceso fue rápido porque mis pruebas eran contundentes, cada extracto bancario, cada mensaje, cada foto era como un martillo sobre su mentira. Mi abogado me tranquilizó: vas a recuperar lo que es tuyo. Sentí un peso caer de mis hombros, como si pudiera respirar por primera vez en meses. En cada audiencia me mantenía serena, con la cabeza alta, mientras él apenas podía sostener mi mirada. No me lo puedo creer, murmuró un día, y yo solo pensé: hubieras pensado antes. Mi dolor se había transformado en fuerza, y esa fuerza se veía reflejada en cada paso que daba hacia mi libertad.
El golpe más duro para él fue cuando supo que el apartamento estaba embargado. Vi su rabia en la sala del juzgado, sus ojos buscando a alguien a quien culpar. Patricia apareció una vez, vestida de lujo, intentando mantener la calma, pero el color se le fue del rostro cuando escuchó el fallo. Propiedad adquirida con bienes gananciales, pasa a la esposa. No pude evitar mirarla de frente y sonreír con una frialdad que ni yo conocía. Ella bajó la mirada, y en ese gesto supe que mi dignidad estaba intacta. Nada me devolvía lo perdido, pero esa escena era una victoria. Javier intentó suplicarme fuera de la sala, me siguió hasta el coche con un rostro que ya no reconocía. «Podemos hablar, fue un error, déjame explicarlo», dijo casi jadeando. Lo miré sin detenerme y respondí, «No necesito explicaciones, necesito paz». Sus hombros cayeron como si hubiera perdido un combate, y yo sentí una calma nueva, una que no dependía de nadie. Por primera vez entendí que el respeto propio era mi verdadero tesoro. Y su súplica solo confirmó que había perdido el control que creía tener. Mi abogado no solo recuperó el apartamento, sino también parte del dinero malgastado. Cada cifra que volvía a mi cuenta era como un trozo de dignidad que regresaba. Me reuní con él para firmar los últimos papeles, y al final de la cita me dijo, «Has manejado esto con una elegancia admirable». Sonreí, porque no había elegancia, solo necesidad de sobrevivir. Pero sus palabras me recordaron que, incluso en medio del dolor, había aprendido a ser más fuerte de lo que pensaba. Y aún faltaba un último paso para cerrar esa historia. Con lo recuperado compré mi propio piso, pequeño pero mío, sin fantasmas ni secretos, cada rincón olía a libertad. Invertí parte del dinero en mi negocio de diseño, y poco a poco empecé a sentir que el futuro era mío otra vez. No había noches de llanto, solo planes, colores y proyectos. A veces me encontraba con Javier en algún trámite y lo veía más apagado, más pequeño, como si se hubiera quedado atrapado en su propio error. «Gracias por enseñarme a no depender de ti», pensé mientras firmaba el último papel. Pero aún quedaba la lección final, la que cambiaría todo para siempre. Cuando finalmente entré en mi nuevo piso, sentí que cada pared me abrazaba, no había fotos rotas ni recuerdos amargos, solo espacio para mí y mi nueva vida. Cada mueble lo elegí con calma, cada detalle era una declaración, ahora soy dueña de mi mundo. ¿Quién necesita promesas vacías?, me pregunté mientras colgaba mi primera ilustración en el salón. Javier había sido un capítulo doloroso, pero ya no era mi historia. Cerré la puerta esa noche y supe que lo peor había quedado fuera. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. No fue fácil reconstruirme, pero entendí que el amor propio es el único seguro que no falla. Cada proyecto de diseño que terminaba era una victoria, cada cliente satisfecho un paso hacia adelante. A veces la rabia volvía como una sombra, pero la disipaba recordando que sobreviví. «No me rompiste, me fortaleciste», repetía cuando la tristeza amenazaba. Aprendí a no darlo todo sin mirar, a leer las señales y a confiar primero en mí. Esa traición se convirtió en la chispa que encendió mi mejor versión. El día de la última audiencia, Javier intentó una última jugada, me pidió hablar a solas, con esa voz que antes me derretía. «¿Podemos empezar de nuevo?», preguntó, y yo sonreí, casi con ternura. «Gracias por enseñarme a no depender de ti». Vi el desconcierto en sus ojos, como si no pudiera creer que ya no quedaba nada que salvar. Firmé los papeles sin temblar y me marché, dejando atrás lo que algún día pensé que era amor. Aquella frase fue mi cierre, mi liberación definitiva. Hoy camino por las calles de Madrid con una seguridad que no conocía, no necesito mirar atrás porque mi historia ya no está allí. Cada mañana enciendo el ordenador de mi negocio y recuerdo que todo empezó con una traición que parecía insuperable. Ahora sé que nada me derrota si confío en mí. A veces alguien menciona su nombre y solo sonrío, es un eco lejano que ya no duele. Porque al final, la mujer que un día fingió dormir se despertó más fuerte que nunca, y esa es la mejor venganza.
Con el divorcio cerrado, sentí que el mundo se abría ante mí. Cada paso que daba por mi nueva casa era una pequeña celebración. Aún quedaban recuerdos que dolían, pero ya no me paralizaban. En las mañanas, al mirar por la ventana, me sentía libre, como si la ciudad entera me perteneciera. Empecé a salir más, a reconectar con amigas que había dejado de ver por vivir pendiente de un matrimonio vacío. Te veo diferente, más luminosa, me decían, y sonreía porque era cierto. Había descubierto que la soledad bien llevada es mucho más sana que una compañía tóxica. En mi trabajo, todo comenzó a fluir, proyectos nuevos, clientes importantes, y cada éxito me recordaba que siempre había tenido la fuerza dentro de mí. Nunca más dejaré que nadie me quite lo que es mío, me prometía cada día, y esa promesa me llenaba de orgullo. Una tarde, mientras organizaba papeles, encontré las carpetas con todas las pruebas que había reunido, las miré y sonreí. Ya no había rabia, solo gratitud por la mujer en la que me había convertido gracias a esa traición. Guardé todo en una caja y lo sellé, era un capítulo cerrado. Tiempo después, supe que Javier había vendido su coche y que Patricia ya no estaba en su vida. No sentí pena ni alegría, solo indiferencia. Entendí que cada uno cosecha lo que siembra, y él había sembrado mentira. Yo, en cambio, estaba sembrando paz. Un domingo cualquiera, mientras tomaba café en una terraza, un hombre me sonrió desde la mesa de al lado. Era una mirada limpia, sin secretos. No era una historia de amor todavía, pero me di cuenta de que ya no tenía miedo de abrir la puerta a algo nuevo. Hoy, al mirar atrás, no veo fracaso, veo renacimiento. Aquella mujer que fingió dormir para escuchar la verdad se despertó más fuerte que nunca. Y si alguien me pregunta cómo sobreviví, respondo, aprendí que la traición no te destruye, solo te obliga a brillar más. El tiempo me enseñó que lo más valioso no es el dinero ni las propiedades, sino la calma de dormir sabiendo que tu vida es solo tuya. Cada caída se convirtió en impulso, cada lágrima en lección. Hoy sé que no necesito a nadie para sentirme completa. Ese matrimonio quedó atrás, y yo sigo adelante más fuerte que nunca. A veces, al pasear por las calles de Madrid, veo parejas riendo y me sorprendo sonriendo también. Ya no hay amargura, solo aprendizaje. Mi historia no terminó con un adiós, comenzó con un hola a mi nueva vida. Entendí que la traición no es el final, es solo la llave para abrir otra puerta. Y si alguna mujer lee estas palabras, quiero que lo sepa, nadie puede robarte tu valor. Cuando todo se derrumba, es el momento perfecto para reconstruir desde cero. El dolor es temporal, pero tu fuerza es infinita. Yo lo viví, lo superé y ahora lo cuento. Tú también puedes hacerlo. 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 Hacerlo.